Sí, recibo a mis invitados de hoy, la doctora Francis Báez, psiquiatra, y el señor Franklin Peña. A estos senadores hay que decirle toda la palabra como son y su nombre correctamente, senador de la República, quien ha sometido y ha planteado la modificación de la ley 1206 sobre salud mental a propósito de todo lo que ha acontecido en el país en materia de violencia. Buenas noches, bienvenidos a los dos, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias y gracias por invitarnos. Empezamos de una vez con la materia. Quiero preguntarle a la doctora Báez cómo ve ella todos estos hechos violentos que están pasando en la República Dominicana. Tenemos 3 semanas consecutivas donde diario hay 1, 2, 3 y hasta 10 hechos violentos, al menos que quedan grabados en cámara. Personas acribilladas, apuñaladas, personas que golpean a otros, gente que amanece o aparece muerta en una calle. El presidente ha dicho que somos una sociedad violenta, que tenemos que trabajar, poner de nuestra parte, porque por cualquier cosa se quiere pelear. Y ya ustedes han escuchado los resúmenes que hemos conseguido entrevistando a diferentes expertos en materia de salud mental. ¿Qué piensan ustedes ambos? Bueno, yo pienso que sí, que la violencia tiene una exponencial exagerado últimamente, pero no vamos a justificarlo, pero era de esperarse. Era de esperarse. Era de esperarse, porque yo recuerdo que yo vine y hablé de la consecuencia de la pandemia mundial, y esto ya teníamos un nivel de violencia, ya tenemos consumidores de sustancias, ya teníamos personas que tenían una baja tolerancia, también teníamos personas de impulsos, pero cuando entramos todos juntos, el conglomerado mundial, a un cambio total, no todo el mundo tiene la capacidad para aceptar los cambios totales. O sea, muy poco vamos a hacer una resiliencia rápido, que es adaptarnos a ese cambio. Entonces, luego de ese cambio, va a venir ¿qué? Una respuesta. Porque una causa trae una respuesta. Entonces, al venir esta situación del encierro, y este encierro llevó a muchas personas a consumir sustancias que inclusive no consumían, como yo digo, en tiempo de pandemia en los supermercados se agotaron las bebidas alcohólicas y los dulces. ¿Por qué? Porque se desató una ola de una ansiedad completamente, fue un conjunto de ansiedades en todo el mundo. Pero no obstante esas ansiedades, ellos tenían que buscar cómo mitigar la impotencia de este encierro, de no trabajar, de no socializar, de no andar. Por eso lo hacían escondido, que eso se llamó mucho la noticia, la atención, que en tal sitio hicieron tal cosa escondida y las persecuciones. Entonces, esto trajo una ola de violencia. Hay algo que ya en neurología se está estudiando y han salido. El uso de mascarilla. Señores, ¿cuántas veces nosotros hablábamos que respirar nuestro propio monóxido hacía daño? Muchas veces. ¿Y qué hemos hecho con la mascarilla? Lo mismo. ¿Qué está provocando esto? Cerebros irritables. Lo tuvimos que hacer por obligación para protegernos, pero a la vez nos estábamos enfermando nuestro cerebro. Y ahí vemos en la calle cuando salimos a un grupo de personas que son totalmente irritables, que son muy fácilmente provocables, que tienden a tener una respuesta magnificada ante cualquier estímulo o ante cualquier situación que no vale la pena. ¿Me entiendes? Que es una situación sencilla que quizás a ti te pasaba, alguien te pisaba y tú no decías, tú le decías, ok, no hay problema, pero ahora alguien te pisa y tú fácilmente le tiras una trompada, le habla mal, discute y dice de todo, porque tiene un cerebro irritable. Entonces ahora tenemos muchos cerebros irritables, porque uso de sustancia, porque aumentaron, porque un cerebro intoxicándose con nuestro propio monóxido de carbono. Inclusive hay estudios que se han hecho. Nosotros estuvimos en un stand-alone, que así se llamó, que lo hizo un laboratorio, y el doctor Cillier llevó evidencia de estudio de resonancia magnética y de estudio de tomografía, donde un cerebro de una persona joven, por el uso de mascarilla, estaba tomando la misma forma de un cerebro de un anciano. Entonces nuestros cerebros se han ido acelerando su degeneración por la hiperabsorción del monóxido de carbono de nosotros mismos. Entonces, hoy tenemos un sinnúmero de violencia, porque si tú dices que la violencia es callejera,
Pero no, tú encuentras violencia en los hogares, tú encuentras violencias en las empresas, tú encuentras violencia en diferentes sitios, tú encuentras que las personas ya no tienen esa tolerancia, no saben manejar la frustración, tú no sabes manejar que yo te diga no, o que yo te diga, mire señora, usted, la fila está aquí, inmediatamente yo te diga eso, tú me miras mal en un banco, hasta me da una mala respuesta, y yo quizá que estoy reclamando mi derecho, que también tengo un cerebro irritado, yo lo que puedo comenzar es una discusión o una pelea contigo. Entonces, sí estamos en un momento de crisis de violencia. Sí, donde quiera, tú tienes que tener cuidado, porque hasta una bocina que tú le toques a una persona porque cambió la luz y él estaba dentro de su celular, esa persona hace así, te da un frenón de golpe para que tú te le traigas por detrás. ¿Me entiendes? ¿Y qué hace eso? Violencia. Entonces, hay olas de violencia, pero no es la República Dominicana, es a nivel mundial. Porque si nos vamos a los Estados Unidos, a Europa, en todos los sitios está pasando lo mismo. Entonces, ¿qué factor común tenemos? El factor común del uso y abuso de las sustancias, que en todo el mundo aumentaron, pero también un cerebro irritable, también un trastorno de ansiedad que todo el mundo manejó y no fue tratado, porque ¿cómo íbamos a tratar? Ejemplo, psicólogos en el país hay 52,000, psiquiatras en el país habemos 200. ¿Cómo íbamos a poder con 12 millones? Y mucha gente tampoco recurrió a buscar ayuda. Todo aquello que nos metimos en un estrés postraumático con una pandemia. Entonces, había de esperarse. Claro está, tenemos que tomar conducta, tenemos que ver cómo nosotros frenamos, cómo nosotros ayudamos, cómo provocamos lo menos posible a aquellos que sí están más irritables que otros, o aquellos que no están tratados, o aquellos que tenemos más conciencia. Franklin Peña. Sí, realmente la violencia se ha incrementado desmesuradamente. Es multifactorial, ¿no? La violencia tiene orígenes de diferentes tipos. Por supuesto, los argumentos de la doctora Báez son muy válidos. La mascarilla a todos nos afecta, porque llega menos oxígeno al cerebro y por esa razón a unos más que otros, pues nos afecta y es parte del problema. Pero son muchas cosas y lo principal es los valores que se inculcan en la familia. Si hay una familia que realmente sea unida, una familia nuclear, tiene muchísimo menos problemas que aquellos que no. Y aún no sea una familia nuclear, porque a veces hay una familia que viven todos juntos, sin embargo, aunque están juntos, están separados, porque uno está con el teléfono, otro está con la tablet, a los niños ya no se le habla mucho, no se le echa cuento, no se le pregunta cómo te fue, sino que están pegados viendo precisamente videos de violencia la mayoría de las veces, y nosotros, la familia, la mayoría, porque también tenemos nietos pequeños, lo dejamos que se entretenga demasiado tiempo a veces con el celular o con la tablet, y lo que ellos ven la mayoría de las veces, valga la redundancia, son problemas de violencia. El aumento de sustancias psicoactivas que en nuestro país ha ido incrementándose enormemente y que también es un factor muy importante en el mundo, pero en nuestro país también. La falta de educación, nos falta también enormemente educación. Tal vez en el programa podamos hablar un poquito más de la falta de apoyo estatal a lo que son los programas de salud mental o a la salud mental como tal. El presupuesto actual para salud mental es de 0.6% del presupuesto de salud, o sea que es una insignificancia y habría que ver si realmente, aún siendo esa cantidad tan poca, si llega realmente a los programas de salud mental. Salud mental conlleva, repito, un sinnúmero de cosas, que lo primero es tratar de orientar a la familia, a la persona individualmente. Segundo, el apoyo, el acompañamiento, que la gente sepa que el acudir a un psicólogo, a un psiquiatra, no es estar loco, pero esa orientación debe ser una línea estatal, porque solo nosotros no aceptamos que tenemos problemas psicológicos, la gran mayoría.
aunque cada vez más gente acude a buscar ayuda al psicólogo o al psiquiatra. Decía la doctora Báez hace un momento que la gente no se preparó para la pospandemia. Me llama mucho la atención porque ya había escuchado una teoría. La gente no creía que iba a salir con éxito de la pandemia. Nos concentramos en la cuarentena, en no contagiarnos o en vacunarnos o en cuidar nuestras familias, prácticamente en sobrevivir, porque había que sobrevivir. Al principio de la cuarentena ni siquiera abríamos las ventanas porque pensábamos que el virus iba a entrar por la ventana. Entramos en una especie de histeria colectiva y quizás no vimos qué iba a pasar cuando pasara todo esto. De hecho, mucha gente no vio lo que pasó porque muchas familias perdieron seres queridos y eso los hizo entrar más en pánico todavía. Pero ¿quién debía prepararse para la pospandemia? ¿Quién debió estructurar una estrategia colectiva de salud mental, de educación? Nuestros niños en las escuelas no están recibiendo tampoco un entrenamiento para adaptarse a la pospandemia, para volver a la normalidad, para bajar el estrés postraumático que tenemos del trauma que nos causó la pandemia. Entonces, tal vez aquí la falta de planificación nos ha afectado como sociedad de una manera completa. Y no tengo cómo decir que eso directamente ha hecho a la gente más violenta, pero dice la doctora que somos más violentos después de habernos bajado la mascarilla. Claro, mira qué pasa. Cuando comenzó pandemia, yo como profesional de la salud mental, yo entré en un pánico. No porque me iba a contaminar, y mira que me contaminé 3 veces con los 3, y gracias a Dios todas fueron asintomáticas prácticamente. Pero ese no es el hecho. El pavor a mí me entró cuando yo dije, todos estamos entrando en un estrés postraumático y en una fobia colectiva, y de allá para acá viene una gran avalancha. Yo soy una voz, pero yo no soy la voz de la República Dominicana ni tampoco del mundo. Yo hablé inclusive con mis colegas psiquiatras y le dije, preparémonos, porque nosotros somos los que vamos a entrar en el burnout, que es un síndrome que le da a los profesionales de la salud. Porque la demanda hoy es con neumología, hoy es con medicina interna, pero cuando pase pandemia, la demanda va a ser salud mental, y como tales están. Yo trabajo en un sitio privado, y en ese sitio privado, muchas veces quien tiene más cama ocupada de esa clínica soy yo. Y muchas veces la clínica está llena y yo digo, ábranme, porque nosotros estamos hablando de una violencia que se está reportando y que está saliendo por ahí. Pero nosotros no estamos hablando de la violencia, de la autoviolencia que está pasando con el suicidio. Yo te puedo decir a ti que en el día de antes de ayer, privado a mí me llegaron 4 intentos suicidas, y en un hospital de aquí, en uno solo, llegaron 6 en ese momento. Entonces, hay hasta una violencia contra sí mismo. Hay agresiones contra sí mismo, porque no se había preparado. Pero que no se preparó el mundo. No fue en República Dominicana, en el mundo completo. Entonces, tiene que haber, ahora mismo, formarse, unirse, lo que son. Ahora tiene un mayor interés, un mayor acceso a los medios de comunicación. Fíjate que el medio de comunicación tiene ahora mismo, las redes, tienen más influencia en una protesta, en una demanda, que tú fueras a un tribunal. ¿Por qué? Porque hay un ataque mayor y la comunicación se dispersa más rápido. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que debe de crearse una forma de que todos los organismos que interfieren en salud mental, desde las sociedades que forman la salud mental, psicología, psiquiatría, desde donde se ofertan los servicios de salud mental, desde el Ministerio, Servicio Nacional de Salud, desde lo que son los estamentos de orden, como Procuraduría, como 911 y todo, hacer una sola campaña a voz y un trabajo a voz de orientar, de que todo el mundo, que todos los canales se pongan a la vez, porque estamos en emergencia en salud mental.
Yo creo, y más que en emergencia, en urgencia, porque la urgencia es lo que compromete vida y seguridad. Yo creo que si nos ponemos a una y todos los canales a la misma hora dicen, vamos a donar esta hora para que la salud mental de la República Dominicana se entienda, que todos la necesitamos, que si tenemos esto, aquello, tenemos que recurrir a esto, y tenemos que hacer esto y esto, nosotros podemos parar. Así como una vez pasaron catástrofes aquí de inundaciones y todos nos unimos y todos quisimos hacer algo para ayudar a nuestra nación. Yo creo que todos juntos en una buena voluntad, sumándose inclusive a aquellos, como quiere el senador, ayudarnos a nosotros a que hayan leyes que se postulen para proteger a los enfermos mentales, a todo el que tiene un problema de salud mental. Que si todos juntos comenzamos a orientar, a ayudar, a llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de dónde acudir, de qué hacer ante las eventualidades que están pasando, nosotros creo que podemos controlar mucho, no solamente el factor violencia, sino todos los factores que inciden en la salud mental. Porque, como yo hablaba ahorita con el licenciado, hablábamos de la ludopatía de los juegos, hablábamos del uso y abuso de sustancias, hablábamos de lo que es la impulsividad, de lo que es la violencia per se, independientemente de qué le esté provocando. Señores, las clínicas están llenas de personas yendo a todos los médicos de todo, buscando ayuda, y al final lo que están teniendo es un trastorno de somatización o de ansiedad. Una ansiedad que su cuerpo la está reflejando en un dolor, en un insomnio. Señor, en pandemia se acabaron los antialérgicos, porque nadie acudió a un psiquiatra y mucho menos a un médico, porque estaban ellos contaminándose todo. Y iban a la farmacia a comprar antialérgicos para dormir, porque todos nos afectamos. Entonces esa avalancha yo sabía que venía. Esa avalancha y la estamos viviendo hoy. Tenemos que hablar, doctora, de abuso de sustancias, estrés e inseguridad, que tal como ustedes han visto por ese periplo que hicimos por diferentes especialistas para el tema de la salud mental, a eso han atribuido también características para la ola de violencia que está viviendo República Dominicana. Dicen que es cíclico, que lo tenemos todos los años, pero por alguna razón se repite cada año y no hemos podido solucionarla. Sin embargo, ahora parece que pesa más, da más duro, golpea directamente, porque venimos de una relativa tranquilidad por la pandemia y estamos prácticamente sorprendidos, sobreexcitados, estamos superados, al menos en materia de sensación de seguridad por todo lo que está sucediendo. Nosotros tenemos que hacer una pausa publicitaria que va a ser breve, y al regreso quiero que analicemos el tema de la inseguridad desde el aspecto de salud mental, no solamente de las víctimas que reciben la inseguridad y que reciben la violencia, sino desde los victimarios. Tenemos abuso de sustancias, ha dicho el señor Franklin Peña. ¿Cómo se obtiene el acceso tan fácil a las sustancias que llevan a la gente a sentirse desinhibidos a tal punto de acribillar a otra persona, de salir a atracar sin importar las consecuencias? Y además, ¿cómo, de qué manera, desde qué punto de vista podemos nosotros hablar de los acribillamientos, incluido el del ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera, recibido por una persona amiga, una persona cercana? Ya uno dice, la depresión te lleva a ese punto, como han dicho algunos, la decepción te puede llevar a un punto como ese, o la desesperación causada por qué, en qué estado mental entra una persona que se nubla prácticamente y va y le dispara 13 veces a un amigo. Pero eso lo vamos a analizar tras la pausa. Le voy a dar gabela. Hablamos de salud mental hoy, de la modificación posible de una ley que se ha sometido en el Senado, la 1206, y además de un proyecto de ley que hay en la Cámara de Diputados para tratar de que la salud mental sea una prioridad, inclusive de los seguros médicos. Antes de irnos a la pausa, conversaba con Franklin Peña y con la doctora Francis Báez respecto de las causas, las características de esta ola de violencia que azota a República Dominicana y que se ha dicho que es cíclica porque la vivimos todos los años, que tuvimos un salto en el momento de la pandemia por la cuarentena y por el miedo que tenía la gente a salir a la calle. El uso de sustancias psicotrópicas, el estrés, la inseguridad
El vape, doctora, dígame. Franklin, dígame. Sí, realmente se ha popularizado mucho el uso del vapeo, como se dice, y los jóvenes andan en la calle como si estuvieran fumando un cigarrillo. A propósito de eso, estaba yo en un centro deportivo en días pasados y habían varios jóvenes usando el vape y les hice la reflexión, aunque no le gustara, de que eso le hacía daño, porque no únicamente le hace daño porque usan sustancias que le añaden, como cocaína, marihuana, y un grupo de sustancias que le echan Cafeína. Cafeína, que los acelera, que sino también el daño a nivel orgánico, a nivel pulmonar, que son pacientes o personas que se convierten en un paciente de alto riesgo, porque cuando, aparte de que le daña poco a poco su cerebro, le va dañando el organismo. Acude a un médico, no dice que usa el VAP y resulta que si tiene que ser sometido a una cirugía, algunos medicamentos que se puedan utilizar puede darle una reacción diferente a la esperada dentro de lo que es el problema del vapeo, ¿no? Hay otro factor que a mi entender influye mucho, doctora, que es el asunto de la música actuar, que es bonita y es contagiosa el ritmo como tal, y que me gusta el ritmo, pero sin embargo esa descomposición que refleja en cada una de esas melodías o de esas canciones que incitan a la violencia, al uso de droga, al sexo, la mayoría, hay algunas que no. Eso también influye grandemente en los niños y hasta en los adultos. En todo, mire, yo le voy a decir una cosa. Viene en escalonada una descomposición de la humanidad, llevándonos a deshumanizarnos. Agresores a nosotros mismos como personas o como humanos. ¿Desde dónde ha comenzado? Ha comenzado, yo no estoy contra la música urbana, pero sí estoy contra esa música que te desensibiliza a tu ser ofensivo a la moral, al respeto, a la ley, a la educación. Y cuando tú oyes que a una mujer se le dicen todos los improperios del mundo en una canción, cuando tú oyes que lo que quizás debe de ser algo establecido y con una responsabilidad como es el sexo, se cualquieriza en una canción y se escenifica en los bailes y se amplía en este diálogo vulgar, tú estás desensibilizando a una población. Señores, ¿cuántos niños no dicen 1200 malas palabras, como decíamos en nuestros tiempos? Y para el niño no está diciendo nada. ¿Por qué? Porque se ha hecho una costumbre oírse. Entonces estamos entrando en esa descomposición, como también estamos entrando en atacar a la propia humanidad. Antes tú jugabas un jueguito que se llamaba Mario Bros, o un jueguito que era una carita comiendo frutica. Ahora no. Ahora los juegos son con una escopeta, con una espada, con una metralleta, matando muñecos o personas y saliendo estos grandes chorros de sangre. ¿Qué tú estás haciendo? Tú estás matando al humano y tú estás desensibilizando a esas personas, formando personalidades psicopáticas. ¿Por qué? Porque están rayando en la ley, en la moral, en los valores y en la humanización. Entonces, encima de esto, también estamos adquiriendo otras cosas que si no me daña lo que oigo, si no me daña el jueguito que me está dando hasta convulsiones y me está quitando, que yo no tenga miedo con un cuchillo, porque ya con mi jueguito yo lo cojo diario y mato un muñeco y bota sangre. Entonces tampoco ahora se está llevando. Si nada de eso me va a hacer daño, pues tampoco
yo me voy a cuidar a mi propio cuerpo y yo entonces voy a usar la cocaína, la marihuana, la heroína, lo que sea, y se la voy a echar al vape. Y que ya está clasificado. Inclusive el vape, tengo para decirte, que esos famosos estimulantes de energía que tienen una cafeína altísima, el vape la tiene 20 veces multiplicada más. Y papá, mamá y todo el mundo ve a su hijo usando vape y lo menos que hace es investigar cuál fue la sustancia que tiene ahí dentro. Y compran allí, dame un sabor a vainilla, sí, pero ese líquido sabor a vainilla que tú le estás echando, o que le están echando, que están vendiendo aparte para echárselo, ¿me entiendes? Entonces, se están dañando su propio cuerpo, como dice el licenciado, se está dañando sus cerebros, pero se daña su pulmón. Nosotros estábamos haciendo una investigación, una amiga mía y yo, en plena pandemia, y nos dimos cuenta que los pacientes que usaban vape nos daban un broncoespasmo, un daño pulmonar peor ante la neumonía, aquellos que no utilizaban vape. Entonces, los que tienen historia de cigarro, de fumar, porque otra cosa que han vendido en el vape, que como el humo sale para arriba, no entra al pulmón. Y es mentira. Una parte sube como chimenea y otra parte entra al pulmón. Entonces, lamentándolo mucho, en seguridad de cuidarse, nadie se está cuidando. Nuestros jóvenes no se están cuidando. Y hasta un modismo vino, te lo voy a llevar más grande. Vino un modismo que si usted, licenciado, usted no tenía un puro en la mano, usted no es fino, ni pertenece a los popis o a las alcurnias. Los popis están en eso ¿entiende? Es cierto. Usted, para usted ser fino y pertenecer a una clase social, usted necesita tirarse una foto con un puro. Pero ese puro, ¿qué es? Tabaco. ¿Y dónde tú te lo estás llevando? A tu pulmón. ¿Y qué tú estás haciendo? Dañando tu cuerpo. Entonces es mejor el placercito de botar el humito al daño que tú te estás provocando y después viene, doctor Julga, sálveme, cuando usted mismo se está provocando un daño. Entonces ahí nos vamos a la autoseguridad de nosotros. Ahí nos vamos a que nosotros queremos tener una niña, que esa niña se nos case a los 25 y profesional, cuando yo la estoy poniendo chiquita a bailar un dembow, diciendo todos los tipos de malas palabras, y a levantarle un video, esa niña bailando un perreo. Pero entonces, eso... como yo puedo pretender, entonces hay una descomposición social, un daño a la propia humanidad que nos estamos haciendo nosotros mismos y que no estamos cogiendo conciencia de cuáles son las consecuencias futuras y que ya estamos comenzando a vivirla con todo este tipo de violencia e inseguridades. Por eso una persona es capaz de ir donde ti a reclamarte algo y si tú no le resuelves como tú quieras, pues simple y llanamente yo no tengo tolerancia ni manejo la frustración porque ya yo estoy harta y te llevo por delante. Y le da 6 tiros. Exacto. Precisamente decía al principio de mis palabras que la familia tiene mucho que ver, porque tenemos una realidad, una sociedad en descomposición. Sabemos que las familias últimamente no necesariamente la unión permanece por mucho tiempo. Sin embargo, el ser padre responsable o madre responsable tiene precisamente que inculcar en sus hijos valores, ejemplos, y porque conozco gente en barrios muy, muy pobres, donde la delincuencia es altísima, sin embargo los hijos son grandes valores. Porque están en hogares son funcionales. Muchachos, aún sea la madre sola. Porque yo que pongo un hogar de ejemplo, funcional, es funcional. Exacto, aunque sea, que lo hagan con la madre. funcional. Entonces, precisamente, una de las soluciones fundamentales está en fortalecer la familia. Número 2, la educación. Y por supuesto, el Estado juega un papel determinante en que esas cosas se puedan hacer. Y es por eso, por la ola de violencia, es por lo que hemos visto que no importa el nivel socioeconómico, hemos visto grandes personajes de nuestra política y sociales que se han suicidado recientemente. O sea, 1 año atrás, 2 años atrás, amigos nuestros. Y después, antes de ayer, un coronel, vimos que se suicidó también. Y en el día a día sucede, aparte de la violencia que hay, tal como dice la doctora Báez, el nivel de autoinfligirse daño, en el aumento de la depresión, algo que pasó en el caso lamentable de Jorge Mera,
de Orlando, es el asunto evidente de la falta del manejo de las emociones. Evidentemente habían problemas previos que se desconocen hasta dónde llegaban, pero las emociones no estamos sabiendo manejarlas por varios factores, pero eran amigos y sabemos que ahora es muy probable que él esté arrepentido, salvo que sea un psicópata, que ya no tienen sentimiento, pero la mayoría de las personas que cometen este tipo de actos, que no tenga ya un trastorno de la personalidad muy marcado per se, pues muestran grado de arrepentimiento, y usted como psiquiatra lo sabe. O sea, quiero preguntarle el proyecto de ley, la modificación a la ley 1206, brevemente. ¿Por qué entiende usted que tiene que modificarla? En la Cámara de Diputados hay un proyecto sometido por el diputado Aníbal Díaz que también dice que la ley de salud tiene que modificarse porque la salud mental en el país no tiene importancia, que inclusive las ARS le dan de lado, es poca la cobertura o casi ninguna, que los medicamentos para salud mental no se cubren, los seguros no quieren cubrirlo, y que en este momento después de la pandemia, tal como decía la doctora Francis Báez, a lo que más atención debemos ponerle es a la salud mental y emocional. Por supuesto que sí. Había un gran psiquiatra precisamente oriundo en nuestra provincia que decía que todos somos locos o tenemos algo de loco. El libro se llama Mis 500 locos. Sí, Saglur. Antonio Saglur. Entonces, eso es así. La salud mental es prioritaria y el Estado precisamente no le ha dado, no este gobierno, todos los gobiernos, no le han dado la importancia que amerita. Por eso en este proyecto ya viejo, pudiéramos decir, hay que adecuarlo a los nuevos tiempos. Hay cosas nuevas. Hablaba la doctora de la adicción ya precisamente a lo electrónico. Vivimos pegados a un teléfono. Es una adicción que a veces hay hasta que intervenir el paciente, o sea, internarlo para poder quitarle esa adicción. La adicción a los juegos, que es cada día mayor. Tenemos una banca cada media esquina, en un sinnúmero de cosas que afectan y que la ley tiene que contemplar, que no es únicamente la parte psicológica, es lo que influye en esa parte psicológica, porque la parte psicológica depende de lo biológico, de lo social, entonces repercute en lo emocional o psicológico. ¿Ha tenido acogida el planteamiento suyo y de Tobías Crespo de modificar la ley 1206? Por supuesto que sí, o sea, con la Sociedad de Psiquiatría nos hemos reunido en múltiples ocasiones, con Ana Simó, que era la presidenta del Colegio de Psicología, con el actual presidente, por igual. Ha habido mucho interés de varias instituciones, inclusive opiniones del mismo Ministerio Judicial. Sí. Nos hemos reunido porque queremos hacer una ley general, o sea, que cubra la mayor, cubra lo que más pueda. El Ministerio de Trabajo, porque hay una discriminación hacia el paciente con problemas de salud mental. Entonces, por eso, nadie quiere decir en una oficina que está deprimido. Ni que fue al psiquiatra. O que fue psiquiatra. O que la licencia diga psiquiatra. Salud mental. Porque entonces lo aíslan. Sí, estigmatización de la salud mental. Exacto. Y yo voy un poquito más allá. Yo les recomiendo a ustedes que tienen esa iniciativa, esa buena voluntad hacia la salud mental, que se acerquen a los organismos de salud que estamos dando salud mental, porque hay otros diagnósticos a propósito de eso en salud mental. Ejemplo, todo el mundo, y esa ley que yo estoy de acuerdo en que obligatoriamente se revise y se repostule, porque esa ley solamente se refería al psicótico prácticamente, al enajenado mental. Mientras
que con el tiempo nos hemos ido psicoeducando y sabemos que salud mental es la humanidad completa y que cualquier alteración en nuestro medio ambiente, en nuestro círculo social, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro cuerpo, puede llevarnos a un trastorno de salud mental que no necesariamente va a ser una esquizofrenia ni una bipolaridad. A propósito de eso, es que hemos invitado precisamente a todos los sectores. El Ministerio de Salud Pública ha participado en estas reuniones, que las hemos hecho previa a que la conozca en su conjunto ya la comisión como tal, cosa que vayamos lo más unificado posible. Yo no sabía, porque es algo nuevo, que en el Servicio Nacional de Salud ya existía un departamento, lo sabemos ahora. Sí, en el Ministerio de Salud Pública desde hace muchos años hay un departamento que ha participado. Sí, lo que pasa es que ese departamento, oiga, ¿qué pasó? Ahora mismo el Departamento de Salud Pública es rectoría, normas y política. Ahora la parte ejecutoria está en lo que es el Servicio Nacional, que es el que tiene el contacto con los usuarios. Exacto. Y tal como usted decía, los trastornos psicológicos psiquiátricos son mucho más amplios, se han identificado Hay más de mucho 200 más enfermedades. Por ejemplo, hablábamos de la ludopatía, que cada día es mayor aquí. Las adicciones al sexo, que antes no se clasificaban como adicciones, ya sí hay muchos que lo clasifican como ¿A la tal. comida? ¿Por qué razón? A la comida. ¿Por qué? Porque se vende sexo a toda hora. A la comida tenemos cada día más obesos. Y hay una serie de cosas que ya caen dentro de lo que es esta clasificación, que van a estar contemplados en esta ley. Porque la obesidad, por ejemplo, causa trastornos psicológicos, psiquiátricos al final de cuentas. Y físico también. Y físico, porque se encuentra atrapado. Y fíjese que comienza una dieta y la deja, vuelve y la comienza. Te vienen todas las enfermedades secundarias a la obesidad mórbida. Y se siente deprimido al final. Muy bien, gracias a los dos por habernos acompañado, a la doctora Francis Báez, al senador Franklin Peña, sé que han sacado el tiempo para venir para acá, venir de noche, hacer su trabajo y después estar aquí para darnos este acompañamiento hablando de salud mental a propósito de todo lo que sucede en este momento, que ojalá y sea solo coyuntural. Que tengan buenas noches a ambos. Gracias. Gracias por habernos acompañado y buenas noches a ustedes también.